Tampoco el relato es demasiado bueno porque lo hace un español que se equivoca varias veces. Él habla de Sea House, no son Sea House sino son Skyhawk. También un poco él rebaja la calidad de las fragatas y los destructores diciendo que eran naves de superficie realizadas para el tercer mundo. En el último momento, el Canberra y los otros ferries consiguieron escapar a los ataques aéreos, apresurándose a efectuar el desembarco de tropas para que los barcos civiles pudieran unirse al grupo transportador y facilitar así a los buques de guerra la defensa de los desembarcos. Los argentinos perdieron 13 aviones en estos ataques aéreos. A la semana siguiente, los argentinos efectuaron 130 salidas. HMS Yarmouth logró escapar milagrosamente de un ataque aéreo. Fue uno de los pocos buques artilleros que salió indemne del Bomb Halley. El HMS Antelope fue tocado el 23 de mayo. Le atacaron 6 Seahawks. Una de las 12 bombas rebotó en el agua e hizo un agujero en el casco, pero no llegó a explotar. Sin embargo, explotó durante la desactivación, provocando un incendio. Tardaron 2 horas en desalojar la tripulación y a continuación explotó el depósito del Shikar. La destrucción del Antelope puso en evidencia una vez más las consecuencias de los recortes presupuestarios. Estos Type 21 fueron concebidos en principio como buques de bajo rendimiento para flotas extranjeras como la de Irán, con un uso de plásticos generalizado que incrementaba las conflagraciones. Otra lección fue darse cuenta de la urgente necesidad de disponer de una defensa de misiles de aire de largo y corto alcance para hacer frente a los ataques aéreos masivos. Y los ataques argentinos continuaron cubriendo el cielo. Un misil Sindad persigue a su presa antes de un nuevo ataque. Los helicópteros de reconocimiento se protegen del ataque. Cuando las escoltas respondieron al ataque, muchos de los barcos... Decía que hay una serie de errores del español, no son Sea House sino son Skyhawk. Tampoco es cierto que ese día haya perdido 13 aviones la Fuerza Aérea. La Quinta Brigada solo perdió 10 aviones, de los cuales 4 lo perdió el primer día, que fue el 12 de mayo, o sea que los números tampoco son ciertos. Y la otra, que no es cierto tampoco, que las fragatas y destructores fueran de baja categoría para proveer a países de la OTAN. Eso no es cierto porque toda esta flota fue desarrollada especialmente para constituir el grueso de la OTAN, y además fueron naves de superficie desarrolladas después del análisis que se hizo de la última guerra aeronaval, que había sido Mar de Coral y Midway, donde las naves de superficie habían sido muy vulnerables a los ataques aéreos, y se desarrolló toda esta nueva generación de armas de buques de superficie teniendo en cuenta eso, y especialmente desarrollado para evitar los ataques aéreos. Ahí son las equivocaciones de este hombre. En la siguiente, nosotros vemos, muchos preguntan a la altura que se volaba. Bueno, ahí tienen el ataque del teniente Radagás cuando estaba atacando a la Glasgow el día 12 de mayo. Esta foto está sacada de la Brilliant por un tripulante de la Brilliant. Ven la altura. Además hay otros pilotos como Filippini, que en su salida la aleta del tanque choca precisamente contra la torre de
mando de una de las naves de superficie, y el caso de Guadagnini, que es el que metió la bomba al antílope, que después tira la bomba, le tocado y choca contra el barco. Esas son las formas en que se realizaban los ataques. Y ahí viene donde el almirante Woodward dijo una vez: si todas las bombas que tiraron los argentinos hubieran explotado, la guerra hubiera terminado antes. En realidad no son las bombas las que fallan, las bombas no fallan, lo que fallan somos nosotros, los que la tiramos. Hay que tener en cuenta 7 parámetros en el momento del disparo para poder realmente pegarles. Y la bomba en sí no falla. La bomba tiene 2 seguros, uno de armado, que es el tiempo que me da. Si la bomba, cuando yo la suelto, me pega al avión para que no explote, eso se llama de armado, una demora. Y la otra es directamente el retardo de la explosión, para que cuando la bomba explote yo ya haya salido del radio de acción de la bomba. Son 2, entonces eso exige tiempo, altura, distancia, velocidad, que hay que tener en cuenta para que actúe realmente la bomba en forma efectiva. Sun Tzu, como le había dicho, era un general y estratega chino, 400 años antes de Cristo escribió el libro ese, El arte de la guerra. Muchos estudiantes o muchos empresarios lo tienen ese libro actualmente en uso, porque los consejos de este hombre, a pesar de hace el tiempo que se ha escrito, siguen plenamente vigentes. Y él dijo en esa oportunidad: si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Como acá hemos pasado mucho tiempo de desmalvinización y críticas y todo lo demás, y realmente son muchos los que hablaron y muchos son los que hablan, tengan en cuenta que de Malvinas a este momento ya se ha escrito más sobre la guerra de Malvinas que sobre toda la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Entonces yo ahí, cuando fui a hablar no hablé yo, tomé el libro del almirante Woodward, quien después de retirado escribió el libro ese, La Guerra de los 100 Días, y ahí dice muchas cosas importantes, por lo menos para nosotros. Sigo recalcando que yo siempre hablo en nombre de la Fuerza Aérea y sobre todo especialmente de la 5ª Brigada Aérea. No me gusta explayarme sobre otros temas de los cuales no sé y puedo llegar a equivocarme. Esa frase, que ya también la leí hace un rato, es la del día 13 de junio del almirante Woodward. Seguimos. El día 21 de abril, ya ellos, en el despliegue que venían hacia las Malvinas, comienzan a notar la molesta intromisión de la Fuerza Aérea con los aviones de reconocimiento, los Boeing 707, que iban a hacer reconocimiento, en el acercamiento ya eran molestados. Entonces el almirante pide permiso y lo consigue para repeler atacando a esos aviones, y le dan el permiso, y efectivamente hay un tiro de misil contra un Boeing que afortunadamente no le pegó, pero ya en ese momento la Fuerza Aérea estaba molestando, digamos así, a la flota británica en su despliegue. Eso fue el día 21, página 137. Después, el 21 de abril. Ya pasamos al 21 de mayo, y cuando ellos ya le llamaban de Bomb Alley, o la avenida de las bombas, al canal de San Carlos, porque era tanta la entrada y salida de aviones tirando bombas, que ellos mismos bautizaron de esa forma al estrecho San Carlos. Y el día 21 mismo dice: era claro que los argentinos estaban haciendo por lo menos alguna cosa bien. Página 273. El 25 de mayo dice: una lucha por el premio entre la Royal Navy y la Fuerza Aérea Argentina. ¿Quién iba ganando en aquel momento? Precisamente, me temo que no éramos nosotros. Página 281. Palabras del almirante Woodward. En la bitácora, una menos. En la bitácora, el otro libro que lleva el comandante en el barco, él habla de los desastres que estaban teniendo, y termina el párrafo diciendo: aún contra esos aviones de una generación anterior. En el siguiente párrafo dice: estamos en realidad perdiendo, sin la menor duda fue el momento en que estuve más bajo el ánimo durante toda la operación. Y por último, el día 13 de julio es cuando dice: solo 3 naves, a él le quedaban 3 naves de combate solamente en servicio. Y dice, ahí es cuando dice que francamente, si los argentinos pudieran solamente respirar sobre nosotros, nos caeríamos. Ojalá que ellos estén igual, y realmente eso pasó. Por último, a él, en el último
diapositiva de esta siempre dice que le hicieron, después de la guerra le hicieron una comparación. Oficialmente Inglaterra acusa 255 muertos y 777 heridos durante toda la guerra. Y a él le comparan que son pocos comparado con las otras guerras que tuvo Inglaterra en otros lugares como Ulster, Malaya, Corea, Kenia. Lo que él les dice, sí, son esos números, pero en solo 70 días. Entonces el porcentaje en realidad de las bajas es 10 veces mayor que las otras guerras, por el tiempo realmente reducido. Y eso que está hablando de los números oficiales de Inglaterra, 255 y 777. Y yendo al de las bajas británicas, en la última parte de esta charla, hay un estudio bastante serio que lo hace el señor Mendiondo, lo pongo porque tiene una bibliografía muy extensa, o sea que le da una certeza o una cualidad de investigación que realmente se ha preocupado por verla, donde él habla especialmente, hace un estudio de las bajas británicas y llega a la conclusión de que nunca puede ser. Los porcentajes de, digamos, el número de heridos y de muertos en ninguna guerra, los heridos habían sido el triple de los muertos, siempre había sido al revés. En este caso ellos acusan 777 heridos y 255 muertos. Estima el señor que entre los heridos después son muchos los que murieron y por eso mantiene el número de muertos muy bajo, porque murieron poco después. La otra es que no figuran entre los muertos ni los chinos ni los gurkhas, tampoco acusan, no suman con los muertos, entonces no dan un número real. Todos estos números, por supuesto, se sabrán con exactitud en el año 72, cuando se abre el secreto británico. Ustedes saben que se impuso un silencio de 90 años, aunque día a día están saliendo a luz, todos los días sale un inglés contando su verdad y que nos va aclarando bastante las cosas, cómo han pasado. Pero estos números oficiales no los vamos a ver hasta ese día. Pasemos a otro. Sigamos. Ahí habla él de los sepultados en el mar, que tampoco lo cuentan del todo porque no da la suma de los sepultados en el mar con los sepultados en tierra. Y vamos a la otra y veremos un poco los números. Acá el señor dice, ahí hablas de la comparación de los 255 y de los 777, pero la conclusión que este señor Mendiondo hace de la caída habla de 1029. Yo he leído por otro lado un estudio alemán que habla de 1100, o sea que no está muy errada ese número, 1029. Los buques averiados, completamente 8, los que quedaron fuera de combate otros 8, buques averiados de consideración que no volvieron a combatir 5, averiados en menor medida 10, total 31. ¿Sí? Habla de los 113 y ahí está el desglose de todos los aviones y los 27 buques de guerra, los 11, termina diciendo lo que dijo el almirante Woodward el día 13, solo quedaban 3 aviones de combate en servicio. Vamos con el otro. No sé si voy muy rápido, lo que pasa es que no quiero quitarle el tiempo y si hay alguna pregunta, la hacemos. En cuanto a las aeronaves de los ingleses, las aeronaves, los Sea Harrier eran lo de la Royal Navy y los Harrier de la RAF, de la Real Fuerza Aérea. Los Sea Harrier 8, los Harrier 6, helicópteros 31, total de aeronaves 45. ¿Y la otra? Bueno, sigue haciendo todo el estudio y queda la última, que es la bibliografía, que él estudia, que yo la pongo para que ustedes vean que realmente tomó en cuenta muchos autores para poder hacer su estudio. Y quiero terminar esta exposición sobre las bajas con la que sigue. Es una placa, es el monumento que está en Monte London, donde fue una batalla. Y ustedes ven ahí la foto de esos soldados británicos. Todos esos son menores de 20 años. Todos. Y solamente muertos en la batalla esa. No en la guerra de Malvinas, sino en esa batalla. Y ellos, como ustedes pueden ver ahí, no le ponen chicos de la guerra, sino que ellos le ponen que son realmente los caballeros de la guerra.
a diferencia de la desvalorización que nosotros hemos sufrido. La que sigue, tengo una más. Y por último, quiero terminar diciendo que si fuimos lo suficientemente adultos racionalmente como para aceptar este día instituido cabalmente con nombre y apellido, también debemos ser adultos para empezar a preguntarnos seriamente cómo nos fue en la guerra. Sé que perdimos, hay que investigar el tamaño de la derrota. Yo siempre digo, cuando hablo en un colegio secundario, una comparación un poco para ese nivel. No viene este caso para acá, pero le digo a los chicos, no es lo mismo que Talleres juegue con Barcelona y salga y pierda 1-0, y no es lo mismo que pierda 5 o 6-0. Realmente es una comparación para que entiendan los chicos. Sigamos leyendo lo que el enemigo dice de nosotros y no lo que interesados dicen que quieren normalmente. Normalmente la historia es escrita por historiadores y muy difícilmente por quien lo hizo. Tenemos acá un caso excepcional de Carvalho, que él la hizo y la escribe. Normalmente el que escribe la historia no es precisamente el que la hizo, ¿no? El caso realmente de Woodward sintetiza los dos elementos. El libro de los 100 días es muy esclarecedor. Tal vez he ido un poco más rápido, muy rápido, pero en síntesis eso es lo que yo quería exponer hoy acá. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, estamos abiertos. La pregunta puede ser de cualquier cosa, no tengo problema.